Capítulo 1. La noche que nunca olvidaré. Nunca olvidaré esa noche. La lluvia golpeaba el techo de lámina como si el cielo también tuviera algo que confesar. Eran casi las 11 cuando escuché el motor de su coche. No era normal que mi nuera llegara a esta hora, y mucho menos sola. Abrió la puerta sin tocar, empapada hasta los huesos, con los ojos rojos y las manos temblando. «Mamá, por favor». «Solo una noche», me dijo, y me entregó a mi nieta sin siquiera mirarme a los ojos. Al día siguiente, mientras desayunábamos en silencio, mi nieta me tomó la mano y susurró algo que me heló la sangre. «Abuela, mamá me dijo que no te contara lo que vi en el armario». No supe qué hacer. Solo sentí que el mundo se detenía. Porque en esa casa no hay armario. El reloj de pared marcaba las 10:47 de la noche cuando el portón chirrió. Yo ya me había acostado, pero el insomnio, ese viejo compañero desde que mi hija se fue, me tenía despierta, escuchando el crujido de las vigas y el susurro del viento entre los eucaliptos del patio. Al principio pensé que era algún vecino regresando tarde, pero el sonido del motor se detuvo justo frente a mi puerta. Reconocí al instante ese ruido tosco del auto de Valeria. Mi nuera. Me levanté despacio, las rodillas protestando como siempre, y me envolví en el rebozo que uso para dormir. Al abrir la puerta, la vi parada bajo la lluvia, con el cabello pegado a la cara y los labios azules de frío. No traía paraguas. No traía maleta. Solo a mi nieta, Lucía, abrazada contra su pecho como si temiera que alguien se la arrebatara. «Mamá», dijo con la voz quebrada. «Por favor, no me preguntes nada. Solo, quédate con ella esta noche». No esperó mi respuesta. Me puso a Lucía en los brazos, me entregó su mochilita de princesas y se dio la vuelta. Subió al coche sin mirar atrás. El motor arrancó con un rugido y desapareció en la oscuridad, dejando solo el eco de las gotas cayendo sobre el charco que se formaba en la entrada. Cerré la puerta con lentitud, como si el mundo pudiera romperse si movía demasiado rápido. Lucía no lloraba, no hablaba, solo me miraba con esos ojos grandes, oscuros, llenos de un miedo que no correspondía a una niña de 6 años. Le quité el abrigo mojado, le sequé el cabello con una toalla y la senté en la mecedora de la sala. Le preparé un vaso de leche tibia con miel, como hacía con mi hija cuando tenía pesadillas, pero apenas lo tocó. «¿Tienes frío, mi vida?», le pregunté, acariciándole la mejilla. Ella negó con la cabeza, pero sus dientes castañeteaban. Se abrazó a su osito de peluche, ese que tiene una oreja cosida con hilo azul. Lo apretaba con tanta fuerza que sus nudillos se ponían blancos. La llevé a la cama. Le puse una pijama seca, le arropé bien y dejé la lamparita encendida. Me senté en la silla junto a la puerta, observándola. Respiraba rápido, como si estuviera corriendo en sueños. Cada tanto, susurraba algo inaudible. Una vez, creí escuchar: «No, mamá, no otra vez». Me quedé allí hasta que su respiración se volvió lenta y profunda. Entonces, regresé a mi cuarto, pero no pude dormir. Algo en la mirada de Valeria, en la forma en que me entregó a Lucía, me decía que esa noche no era casualidad. Era una huida. Al amanecer, el cielo seguía gris, pero la lluvia había cesado. Preparé el desayuno de siempre: huevos revueltos, frijoles refritos y un vaso de leche con canela. Lucía entró a la cocina arrastrando los pies, con el pelo enmarañado y los ojos hinchados. Se sentó sin decir palabra. Le acerqué el plato, le sonreí, le dije buenos días, pero ella solo miraba su leche, como si en la superficie hubiera un mensaje que yo no podía ver. «¿Dormiste bien, mi niña?», pregunté, tratando de sonar tranquila. Ella mordió su labio inferior. Luego, con una voz tan baja que casi no la escuché, dijo: «Mamá me dijo que no te contara lo que vi en el armario». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. «Porque en esa casa no hay armario». «¿Qué armario, Lucía?», pregunté, tratando de mantener la calma. Ella levantó los ojos hacia mí, y en ellos vi algo que jamás olvidaré: una mezcla de terror, culpa y esperanza. Como si al contármelo, estuviera rompiendo una promesa, pero también pidiendo ayuda. «El de la habitación de mamá», susurró. «Está cerrado con llave, pero yo lo vi. Hay una niña adentro. Dice que le duele todo, que quiere irse a casa.
Que su mamá la busca. La cuchara se me cayó de las manos. El ruido metálico retumbó en la cocina como un disparo. La leche se derramó sobre la mesa, formando un charco que goteaba lentamente al suelo. Lucía rompió en llanto y se lanzó a mis brazos, temblando como una hoja. «Tranquila, mi vida, tranquila», le repetía, aunque mi corazón latía tan fuerte que creí que iba a estallar. La abracé con fuerza, acariciándole el cabello, sintiendo su pequeño cuerpo convulsionarse con cada sollozo. Afuera, el mundo seguía su curso. El vendedor de pan pasó gritando su pregón, un perro ladró en la esquina, un camión de basura rugió al doblar la calle. Pero dentro de mi casa, el tiempo se había detenido, porque lo que acababa de escuchar no era una fantasía infantil. Era una confesión, y venía de la boca de la niña más dulce que conocía. La recosté en el sofá, le puse una manta y le dejé su osito al lado. Mientras limpiaba la leche derramada, mi mente corría a 1000 por hora. Recordé las últimas semanas, Valeria evitando mis llamadas, cancelando las visitas, diciendo que Lucía estaba resfriada. Recordé cómo, la última vez que la vi, tenía moretones en los brazos que dijo que eran de caídas. Recordé cómo Raúl, su esposo, el padre de Lucía, siempre me miraba con desconfianza, como si yo fuera una amenaza. Pero esto era distinto. A las 11 de la mañana, llamé a la escuela. Dije que Lucía tenía fiebre y que no iría ese día. No quería que saliera de casa. No quería que repitiera lo que me había dicho. No sabía a quién creer, pero si sabía una cosa, no podía ignorarlo. Al mediodía, apareció doña Rosa, mi vecina de toda la vida, con un plato de empanadas recién hechas. «¿Qué pasa, Ernestina?», me preguntó al verme con los ojos rojos. «¿La niña está enferma?». «Sí, algo así», respondí, evasiva. Ella me miró fijo, como solo lo hacen las mujeres que han visto demasiado. Luego susurró: «Hace 2 noches vi a Raúl llegar con una niña que no era Lucía. Pequeñita, con el pelo corto. Iba en pijama y no caminaba bien. Sentí que el aire se me atoraba en la garganta». «¿Estás segura?». «Como que me llamo Rosa», dijo, y me apretó la mano antes de irse. Esa tarde, mientras Lucía dormía en el sofá, tomé el teléfono. Mis dedos temblaban tanto que tuve que marcar 3 veces. Cuando escuché la voz del operador de emergencias, no dudé. «Quiero reportar un posible secuestro de menor», dije, con una voz que no reconocí como mía. «En la casa de mi yerno, en la colonia San Isidro». Hubo un silencio al otro lado. Luego, una voz fría me preguntó: «¿Tiene pruebas?». «Tengo el testimonio de mi nieta y el de una vecina». «Señora, eso no es suficiente para una orden de cateo». «Pero si esa niña está sufriendo», grité, sin poder contenerme. «No puedo esperar a que aparezca en un periódico». La llamada terminó con una promesa vaga: «Tomaremos nota». Nada más. Cuando colgué, Lucía me miraba desde el sofá, con los ojos llenos de lágrimas. «¿Ya llamaste, abuela?». Asentí. «Sí, mi vida. Ya llamé». Ella cerró los ojos y susurró: «Entonces, ya no tengo que tener miedo». Pero yo sabía que el miedo apenas comenzaba. Porque esa noche, mientras el viento agitaba las cortinas y el reloj marcaba la medianoche, supe que mi nuera no había dejado a Lucía conmigo por casualidad. Me la había entregado como testigo. Y el verdadero horror todavía no salía del armario. Capítulo 2. El armario que no existe. Cuando colgué el teléfono, las manos me temblaban tanto que tuve que apoyarlas en la mesa para no caer. Lucía seguía dormida en el sofá, abrazada a su osito como si él pudiera protegerla del mundo. Afuera, la vida del barrio continuaba. El vendedor de tamales gritaba su pregón, un perro ladraba en la esquina y el camión de basura pasaba con su rugido familiar. Pero dentro de mi casa, todo se había detenido. Porque lo que acababa de escuchar no era una pesadilla, era una advertencia. Y esa advertencia venía de los labios de una niña que no sabía mentir. «Hay una niña en el armario». Pero en esa casa no hay armario. El silencio después de la llamada fue más pesado que cualquier ruido. Me senté en la silla de la cocina, con la mirada fija en el charco de leche derramada. Las gotas seguían cayendo al suelo, una por una, como si el tiempo contara los segundos que me quedaban antes de que todo se desmoronara. Lucía se movió en el sofá,
murmuró algo en sueños y apretó más fuerte a su osito. Ese gesto me partió el alma. Porque ya no era solo mi nieta, era una testigo. Y los testigos, en este mundo, nunca duermen tranquilos. Me levanté despacio, limpié la leche con un trapo viejo y recogí la cuchara del suelo. Luego, fui a la ventana y corrí las cortinas. No quería que nadie viera dentro. No quería que Raúl, mi yerno, el hombre que juró cuidar a mi hija y a su hija, sospechara que ya sabía algo. Porque en sus ojos, la noche anterior, no había solo nerviosismo, había miedo. Miedo a que alguien descubriera lo que escondía. Preparé un té de manzanilla. No porque tuviera sed, sino porque necesitaba hacer algo con las manos. El vapor subió en espirales suaves, y por un momento me transportó a cuando mi hija Mariana era pequeña y le daba este mismo té cuando tenía pesadillas. «Mamá, soñé que me perdía en el mercado», me decía, aferrándose a mi camisa. Ahora, su hija estaba perdida en una pesadilla real, y yo era la única que podía sacarla. A las 2 de la tarde, sonó el timbre. Di un brinco. Lucía se despertó de golpe, con los ojos llenos de terror. «No es él, mi vida», le dije en voz baja, acariciándole el cabello. «Tranquila». Abrí la puerta con cuidado. Era doña Rosa, mi vecina de toda la vida, con un plato de pan dulce recién horneado. «Te traje algo para la niña», dijo, pero sus ojos decían otra cosa. La invité a pasar. Nos sentamos en la sala, lejos del sofá donde Lucía fingía dormir. «Ernestina», comenzó, bajando la voz, «anoche vi a Raúl. No venía solo. Sentí que el aire se me atoraba en la garganta». «¿Con quién?» «Con una niña. Pequeña, de pelo corto. Iba en pijama y cojeaba». Las palabras me golpearon como puños. Porque Lucía no tiene el pelo corto. Y nunca ha cojeado. ¿Estás segura? «Como que me llamo Rosa», respondió y me apretó la mano con fuerza. «Y Ernestina, esa niña no es de por aquí». En ese momento, Lucía se incorporó en el sofá y nos miró. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero no dijo nada. Solo abrazó más fuerte a su osito, como si supiera que estábamos hablando de ella. De la otra. Doña Rosa se despidió poco después, con una mirada que decía, «Ya no estás sola». Cerré la puerta y me senté junto a Lucía. Le tomé la mano. «Mi vida, ¿qué más viste en la casa de tu papá?» Ella negó con la cabeza, temblando. «Mamá me dijo que si contaba, me iban a castigar y que tú también». «Nadie te va a castigar», le aseguré, con una voz más firme de lo que sentía. «Estás a salvo aquí». Pero por dentro, sabía que la seguridad era una ilusión. Porque si Raúl tenía a otra niña encerrada, ¿cuánto tiempo pasaría antes de que viniera a buscar a Lucía? ¿Antes de que intentara callarla para siempre? Al atardecer, mientras preparaba una sopa sencilla, escuché el motor de un coche acercarse. Me asomé por la ventana. Era el pick-up azul de Raúl. Mi corazón se detuvo. Se estacionó frente a la casa, pero no bajó. Solo se quedó allí, observando, como un depredador que vigila su presa. Lucía se escondió detrás de mí, aferrándose a mi falda. «No abras, abuela», susurró. No lo hice. Esperé. Minutos pasaron. El sol se ocultaba tras los techos de lámina, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. Finalmente, Raúl encendió el motor y se fue. Pero antes de doblar la esquina, encendió las luces largas, como si quisiera que yo supiera que me estaba viendo. Esa noche no pude dormir. Me senté en la mecedora, con una manta sobre los hombros y los ojos fijos en la puerta. Cada crujido del viento, cada ladrido lejano, me hacía saltar. Lucía dormía en mi habitación, en una cama improvisada junto a la mía. A veces, murmuraba en sueños, «No, por favor, no otra vez». Al amanecer, tomé una decisión. Llamé a la escuela y dije que Lucía estaba enferma. Luego, caminé hasta la tiendita de doña Teresa. Allí, le pedí a su nieto, un muchacho de 16 años que siempre anda con su laptop, que revisara las cámaras de seguridad del negocio. La tiendita tiene una cámara que apunta directamente a la calle y a la casa de Raúl. ¿Puede ver si ha entrado alguna niña que no sea Lucía?, le pregunté, con la voz temblorosa. El muchacho asintió. Conectó su computadora y comenzó a revisar grabaciones de las últimas semanas.
Al principio, solo aparecía Raúl entrando y saliendo solo. Pero luego, en una noche de lluvia, algo cambió. Allí estaba Raúl, con una niña pequeña de la mano. Pelo corto, pijama blanco, descalza. Caminaba con la cabeza baja, como si le doliera el mundo entero. ¿La reconoce?, me preguntó el muchacho. Negué con la cabeza, hasta que vi el cartel pegado en la pared de la tiendita. Era un aviso de búsqueda: Sofía Martínez, 6 años, desaparecida en Tlaquepaque. La foto coincidía al 100%. «Es ella», susurré, con lágrimas en los ojos. El muchacho copió el vídeo en una memoria USB y me la entregó. «Guárdela bien, doña Ernestina. Esto es prueba». Regresé a casa con el corazón en la mano. Le mostré la memoria a Lucía. «¿Es esa la niña del armario?». Ella asintió, temblando. Dice que le duele todo y que quiere ir con su mamá. Esa tarde volví a la comandancia. Esta vez no fui solo con palabras. Fui con pruebas. El detective Morales me recibió con escepticismo, pero cuando vio el vídeo, su rostro cambió. «Carajo», murmuró. «Esto sí es suficiente». Horas después, tenían una orden de cateo. Pero mientras esperábamos, Raúl llamó a la casa. Yo contesté. «Abuela», dijo, con una voz falsamente dulce, «ya regresé. Voy por Lucía». «No», respondí, sin temblar. «Ella se queda conmigo». Hubo un silencio largo. Luego, una risa fría. «No sabes en lo que te metiste, vieja». Colgó. Esa noche, mientras el viento agitaba las cortinas y el reloj marcaba la medianoche, supe que ya no había vuelta atrás. Porque el armario que no existía estaba a punto de abrirse. Capítulo 3. El vídeo que cambió todo. Cuando el muchacho me entregó la memoria USB, sentí que pesaba más que una piedra. No era plástico, era verdad. Y la verdad, en este mundo, siempre tiene un precio. Regresé a casa con el corazón en la garganta, pero antes de entrar, miré hacia la ventana. Lucía estaba allí, pegada al vidrio, con los ojos llenos de una pregunta que no se atrevía a hacer. «Ya lo saben», parecían decirme. Asentí en silencio. Porque sí, ahora sí lo sabían. Y ya no había vuelta atrás. Esa noche, mientras el viento agitaba las hojas del bugambilia, supe que el armario que no existía estaba a punto de abrirse para todos. El sol ya se ocultaba tras los techos de lámina cuando llegué a la comandancia por segunda vez. El aire olía a lluvia cercana, y el calor pegajoso se aferraba a mi camisa como una segunda piel. Esta vez no me hicieron esperar. El detective Morales me recibió en la entrada, con una taza de café desechable en la mano y los ojos más cansados que nunca. «¿Otra vez por aquí, don Ernesto?», dijo, con un tono que ya no era de fastidio, sino de resignación. No respondí. Solo le entregué la memoria USB, como si fuera una ofrenda. Él la tomó con curiosidad, la giró entre sus dedos y asintió. «Pase». En su oficina, el aire acondicionado zumbaba con un ruido agudo que me taladraba los oídos. Morales conectó el dispositivo a su computadora. La pantalla parpadeó y luego apareció la imagen en blanco y negro, la calle polvorienta, las paredes descascaradas, el vendedor de tamales en la esquina, y luego, él. Raúl. Caminaba con paso rápido, la cabeza baja, los hombros tensos. Y a su lado, una niña. No era Lucía. Era más pequeña, con el pelo corto y despeinado, vestida con un pijama blanco que ya no era blanco. Descalza. Cojeando. Cada paso parecía un esfuerzo sobrehumano. Raúl la sujetaba del brazo con fuerza, como si temiera que escapara o que se desmoronara. Morales se inclinó hacia adelante. Su ceño se frunció. El silencio en la habitación era tan denso que podía cortarse con un cuchillo. «Carajo», murmuró, al ver el rostro de la niña con claridad. Golpeó la mesa con los nudillos y me miró. Ya no había escepticismo en sus ojos. Solo urgencia. ¿Dónde vio esto? En la tiendita de doña Teresa. La cámara apunta directo a la calle y a su casa. Morales asintió. Llamó a 2 agentes. Les dio órdenes rápidas, firmes. En minutos ya preparaban la solicitud para una orden de cateo. Esta vez no me pidió que esperara. Me dijo: «Quédese aquí».
Esto va a moverse rápido. Mientras esperaba, salí al pasillo. La comandancia seguía siendo un caos. Gente gritando, máquinas de escribir repiqueteando, botas golpeando el suelo de concreto. Pero esta vez, nadie se burló. Nadie susurró. Porque en mis manos ya no llevaba solo palabras, llevaba pruebas. Al atardecer, Morales regresó con un papel doblado. «Tenemos la orden», dijo. «Vamos esta noche». Asentí. No había alegría en mi pecho. Solo un peso frío, como una piedra en el estómago. Porque sabía que, una vez que entráramos a esa casa, nada volvería a ser igual. Regresé a casa con el cielo teñido de rojo. Lucía me esperaba en el porche, sentada en el escalón, abrazando su muñeca de trapo. Al verme, corrió a mis brazos. «¿Ya lo arreglaste, abuelo?», preguntó, con los ojos húmedos. «Sí, mi vida», le dije, acariciándole el cabello. «Ya no tienes que tener miedo». Pero por dentro, sabía que el miedo apenas comenzaba, para él. Preparé una cena sencilla, frijoles, queso fresco y bolillo caliente. Lucía apenas comió, pero no lloró. Se quedó sentada en el sofá, mirando la tele sin verla, como si su mente estuviera en otro lugar. Yo me senté a su lado, en silencio, escuchando el tic-tac del reloj de pared y el zumbido de una mosca contra la ventana. A las 8 llamaron a la puerta. Era don Mateo, con su bastón y su cigarro encendido. «¿Ya lo tienen?», preguntó, sin saludar. Le mostré la memoria USB. Esto los convenció. Él asintió, con los ojos brillantes. «Bien, porque esa niña no es de aquí. La vi con mis propios ojos». Nos sentamos en el porche. El viejo fumó en silencio, mirando la calle como si esperara que algo surgiera de la oscuridad. Al rato, murmuró: «Raúl nunca fue de fiar. Desde que se casó con tu hija, siempre tuvo algo oscuro». No respondí, porque sabía que tenía razón. Pero también sabía que, en este barrio, nadie cuestiona al yerno del viejo Ernesto, hasta que es demasiado tarde. A las 10 de la noche, el teléfono sonó. Era Morales. «Estamos listos. Venga ya». Me puse la camisa limpia, me calcé los zapatos y le dije a Lucía: «Quédate con don Mateo. No abras la puerta a nadie». Ella asintió, aferrándose a su muñeca. «¿Vas a salvarla, abuelo?». «Sí», dije, con una voz más firme de lo que sentía. «Voy a sacarla de ahí». Salí de casa con el corazón latiendo como un tambor. Las calles estaban más vacías de lo normal. Los vendedores ya habían recogido sus carritos. Los niños dormían. Solo se escuchaba el ladrido lejano de un perro y el murmullo del viento entre los eucaliptos. Al llegar a la comandancia, 2 patrullas me esperaban. Morales me hizo subir a la de adelante. Los agentes no dijeron palabra. Solo encendieron las luces, sin sirena, y avanzaron en silencio. Cuando doblamos la esquina de mi colonia, vi la casa de Raúl. Las luces estaban apagadas. Todo parecía normal. Pero yo sabía que, detrás de esas paredes, había un infierno. Las patrullas se detuvieron frente al portón. Los agentes descendieron con paso firme. Morales sacó la orden de cateo y se colocó frente a la puerta. «Policía, abran la puerta». Hubo un silencio. Luego, pasos apresurados. La puerta se entreabrió. Raúl apareció, con los ojos enrojecidos y el cabello desordenado. Al verme, su rostro se descompuso. «¿Eres tú, viejo loco?», gritó, señalándome. «Inventas todo». Pero Morales no le dio tiempo. Levantó la orden y ordenó: «Hágase a un lado. Tenemos una orden de cateo». Raúl retrocedió, pálido. Trató de cerrar la puerta, pero 2 agentes lo detuvieron. Lo sujetaron con fuerza mientras otros entraban a la casa. Yo me quedé en el umbral, con las piernas temblando. El aire dentro olía a humedad, a tabaco rancio, a miedo. Escuché puertas abriéndose, cajones volcándose, voces firmes. Y luego, un grito. «Aquí, el sótano». Corrí. En el pasillo, un agente levantaba una trampilla oculta bajo una alfombra vieja. De abajo salía un aire frío, húmedo, y un sollozo apenas audible. Morales bajó la linterna. 2 agentes descendieron por la escalera.
Lo que siguió fue un caos de voces, gritos, llantos. Y luego, la sacaron. Era Sofía, delgada, con el pelo enmarañado, los brazos envueltos en trapos sucios. Sus ojos estaban llenos de terror, pero también de esperanza. La multitud afuera explotó en murmullos. Las vecinas se taparon la boca. Algunos se persignaron. Don Mateo, que había llegado corriendo, me apretó el hombro con fuerza. «Dios mío, era cierto», susurró, con lágrimas en los ojos. Raúl forcejeaba, gritando que era un montaje, que lo querían hundir. Pero ya nadie le creía. En ese momento, alcé la vista hacia mi casa. En la ventana, Lucía me miraba. No decía nada. Solo me observaba, con alivio. Porque al fin, alguien había creído en su silencio. Capítulo 4. Las disculpas que no borran el daño. Cuando Sofía fue sacada del sótano, el barrio entero contuvo la respiración. Las luces rojas y azules de las patrullas parpadeaban contra las paredes descascaradas, tiñendo cada grieta de culpa. Los vecinos que semanas antes se reían de mí, ahora bajaban la cabeza. Uno de ellos murmuró, «Y pensar que no le creímos al pobre don Ernesto». Pero las disculpas, por más sinceras que fueran, no borraban las noches en que me habían mirado como a un loco. Y mucho menos borraban lo que Lucía había visto, lo que todavía llevaba dentro. El viento de la noche arrastraba hojas secas por la calle, crujían como huesos bajo las botas de los policías. Raúl seguía forcejeando, sus gritos ya no eran de furia, sino de desesperación animal. «Es un montaje, no es verdad», repetía mientras lo esposaban contra el suelo. Pero nadie lo escuchaba. Ni siquiera su hermano Kevin, que ahora miraba al cielo con los ojos llenos de un miedo nuevo, el miedo a las consecuencias. Los padres de Sofía llegaron minutos después. La madre cayó de rodillas en medio de la calle, sollozando como si su alma se le escapara por la garganta. El padre corrió a la ambulancia, tomó la mano de su hija y la besó con una ternura que partía el alma. Luego vino hacia mí. «Gracias, don Ernesto, gracias», repitió, apretándome la mano con tanta fuerza que sentí los huesos crujir. No supe qué responder. Solo asentí. Porque en ese momento, las palabras eran demasiado pequeñas para lo que sentía. Lucía seguía en la ventana de mi casa, con la cara pegada al vidrio y los ojos brillantes. No lloraba, no sonreía. Solo observaba, como si finalmente alguien hubiera dado nombre a los fantasmas que la perseguían. Cuando la ambulancia se alejó, el barrio quedó en un silencio espeso. Los vecinos comenzaron a acercarse, primero con timidez, luego con gestos torpes de arrepentimiento. «Perdónenos, Ernesto», dijo doña Rosa, con lágrimas en los ojos. «Pensábamos que ya estaba viejo, que inventaba cosas». No respondí. No por rencor, sino porque el cansancio me había vaciado por dentro. Me sentía como un árbol al que le han arrancado las raíces, aún en pie, pero sin fuerza para sostenerse. Tomé a Lucía de la mano y regresamos a casa. Cerré el portón con lentitud, como si temiera que algo se colara detrás de nosotros. En la cocina le serví un vaso de leche tibia. Ella lo sostuvo entre sus manos pequeñas, tomó un sorbo y luego apoyó la cabeza en mi hombro. «Ya está libre, ¿verdad, abuelo?», susurró. «Sí, mi niña», le dije, acariciándole el cabello. «Ya está libre». Pero en mi mente, otra pregunta resonaba. ¿Y quién libera a Lucía de lo que vio? Esa noche no pude dormir. Me senté en la mecedora, con la radio vieja transmitiendo un bolero suave. Afuera, el barrio fingía normalidad, un perro ladraba, una pareja discutía en la cantina, un vendedor ambulante gritaba «elotes calientes». Pero dentro de mi casa todo era distinto. El aire olía a alivio y a tristeza. Al amanecer, el murmullo del barrio ya era incesante. Desde mi ventana, escuché a las vecinas en la tiendita de doña Teresa. ¿Te imaginas? Una niña en el sótano. Y pensar que Raúl siempre fue tan amable. Pero don Ernesto lo dijo desde el principio. Salí a caminar. El sol apenas tocaba los techos de lámina, y el aire olía a tierra húmeda y café recién hecho. Al pasar frente a la cafetería, los hombres que solían ignorarme se levantaron al verme. «Buenos días, don Ernesto», dijo uno, estrechándome la mano. «Usted fue valiente». Asentí.
No había orgullo en mi pecho. Solo una calma fría, como después de una tormenta que arrasa todo a su paso. Más adelante, una anciana que vendía flores me interceptó. Tenía las manos agrietadas y un delantal manchado de tierra. Me extendió un ramo de bugambilias violeta. «Para su hija, en el cielo», susurró. Tomé las flores con ambas manos. El nudo en mi garganta me impidió responder. Porque en ese gesto no solo me devolvían el respeto, me devolvían a Mariana. Regresé a casa y coloqué el ramo junto a la foto de mi hija en el altar familiar. Limpié el marco con un trapo, como si con eso pudiera tocarla una vez más. Lucía entró en silencio y se sentó a mi lado, abrazando su muñeca de trapo. ¿Mamá sabía que esto iba a pasar?, preguntó de pronto. La miré, sorprendido. No, mi vida, pero sabía que tú eras fuerte. Ella bajó la vista, mordiéndose el labio. Papá me dijo que si contaba, me iban a castigar y que tú también. Sentí un puñal clavarse en el pecho, porque en esa frase no había solo miedo, había traición. A media tarde, el detective Morales apareció en mi puerta. Vestía de civil, pero su mirada ya no era la de un hombre indiferente. Sofía está estable, dijo. Los médicos dicen que se recuperará. Sus padres insisten en verlo y en darle las gracias. Gracias a ustedes, respondí. Pero él negó con la cabeza. Sin su testimonio, sin ese vídeo, no habríamos podido actuar. Se quedó un momento en silencio, como si quisiera pedirme perdón sin decirlo. Luego se marchó, dejándome con la certeza de que, por primera vez, ya no dudaba de mí. Esa noche, mientras preparaba a Lucía para dormir, ella me miró con esos ojos que parecían mayores que su edad. «Abuelo, ¿soy una heroína?». La abracé con fuerza, conteniendo las lágrimas. «Sí, mi niña, eres la más valiente de todas». Se recostó en mi pecho y poco a poco se quedó dormida. La llevé a su cama, le arropé bien y le dejé la lámpara encendida. Antes de salir, recogí su muñeca del suelo y la coloqué junto a ella. La cabeza de tela estaba ligeramente inclinada, como si también necesitara descansar. Me senté en la sala, con la vela del altar titilando frente a mí. El ramo de bugambilias proyectaba sombras largas en la pared. Fuera, el barrio volvía a su ritmo, niños jugando, vendedores gritando, guitarras rasgueando en la cantina. Todo parecía normal, pero nada volvería a ser como antes, porque aunque Sofía estaba a salvo, Raúl seguía respirando. Y en el fondo, sabía que esto no había terminado, porque los monstruos como él nunca están solos. Al día siguiente, el periódico local publicó la noticia en primera plana. Niña rescatada de sótano tras denuncia de abuelo, decía el titular. La foto mostraba a Sofía siendo cargada por los paramédicos, y al fondo, mi casa. No me gustó ver mi vida expuesta así, pero entendí que era necesario. Que el mundo supiera que los secretos familiares pueden esconder horrores. Fui a la escuela a recoger a Lucía. La maestra me abrazó al verme. «Don Ernesto, no sabe cuánto admiro su valentía», dijo, con los ojos húmedos. Lucía salió del salón con paso lento. Al verme, corrió y se abrazó a mis piernas. No dijo nada, pero su alivio era palpable. «¿Ya no tengo que tener miedo?», preguntó en voz baja. «No, mi vida, ya no». Pero esa noche, mientras dormía, volvió a tener pesadillas. Gritó: «No, papá, no otra vez». Me desperté de un salto y corrí a su cuarto. La abracé hasta que su respiración se calmó. Le canté la canción que le cantaba a Mariana cuando era pequeña, la misma que habla de luciérnagas y estrellas que cuidan a los niños. Al tercer día, recibí una llamada. Era la madre de Sofía. «Quisiera verlo, don Ernesto», dijo, con la voz temblorosa. «Quiero agradecerle en persona». Nos encontramos en un parque cercano. Ella traía a Sofía de la mano. La niña estaba más delgada, pero sus ojos ya no estaban vacíos. Me miró y sonrió. Solo un poco, pero fue suficiente. «Gracias», dijo la madre, abrazándome. «Usted le devolvió la vida». No supe qué decir. Solo asentí. Porque en ese abrazo, sentí que mi hija Mariana también me abrazaba desde el cielo. Regresé a casa con el alma más ligera. Pero al pasar frente a la casa de Raúl,
Vi que estaba sellada con cintas amarillas. Las ventanas estaban rotas. Alguien había escrito en la pared, monstruo. Sentí pena. No por él, sino por lo que representaba, la maldad disfrazada de normalidad. Esa noche, mientras preparaba frijoles, Lucía me preguntó: ¿volverá papá? Tragué saliva. No, mi niña. Ya no. Ella asintió, como si lo supiera desde siempre. Luego, abrazó su muñeca y dijo: entonces, ya soy solo tuya, abuelo. Le acaricié el cabello y le serví un plato humeante. Siempre lo fuiste, mi vida. Siempre lo fuiste. Y en ese momento, supe que la familia no se elige por sangre, sino por quien te protege cuando el mundo se derrumba. Capítulo 5. La llamada que nadie esperaba. A las 3 de la mañana, el teléfono sonó. No fue un timbre suave, fue un grito metálico en la oscuridad. Me levanté de un salto, con el corazón golpeándome las costillas como si quisiera escapar. Lucía se despertó en la habitación de al lado, asustada, pero no gritó. Solo susurró: «¿Es él, abuelo?» No lo era, pero lo que escuché al otro lado del auricular era peor que cualquier amenaza, porque la voz no venía de un extraño. Venía de alguien que nunca debió saber que Lucía estaba conmigo. El teléfono seguía sonando, insistente, cruel. Cada timbrazo era como un clavo clavándose en mis sienes. Caminé descalzo por el pasillo, con el frío del piso subiendo por mis pies como una advertencia. Alcé el auricular con mano temblorosa. «¿Diga?» Hubo un silencio. Largo, denso. Solo se escuchaba la respiración al otro lado. Lenta, controlada, como la de un depredador que ya tiene a su presa en la mira. «Don Ernesto», dijo una voz masculina, baja, ronca. No debería haber llamado a la policía. Sentí que la sangre se me helaba. No era Raúl. Era alguien más. Alguien que conocía mi nombre, que sabía lo que había hecho, y que, sobre todo, sabía que Lucía estaba en mi casa. «¿Quién es usted?», pregunté, tratando de mantener la calma. «Alguien que le aconseja cerrar la boca, por el bien de su nieta». Colgó. El auricular se me resbaló de la mano y cayó al suelo con un golpe seco. Me quedé paralizado, mirando el aparato como si fuera una serpiente lista para morder. Afuera, el viento soplaba con fuerza, agitando las hojas del bugambilia. El portón de metal chirrió, como si alguien estuviera empujándolo. «Abuelo», llamó Lucía desde su cuarto, con voz temblorosa. Fui a verla. Estaba sentada en la cama, abrazando su muñeca de trapo, los ojos llenos de lágrimas. «¿Quién era?» «Nadie, mi niña», mentí, acariciándole el cabello. Solo una llamada equivocada. Pero ambos sabíamos que no era cierto. Cerré bien las ventanas. Corrí los cerrojos. Revisé que el portón estuviera bien asegurado. Luego, me senté en la sala, con la escopeta vieja de mi padre apoyada contra la pared. No la había tocado en 20 años. Pero esa noche, la desarmé, la limpié, la engrasé. Por si acaso. Al amanecer, el barrio despertó como siempre. El vendedor de tamales gritó su pregón. Los gallos cantaron. El camión de basura pasó con su rugido familiar. Pero dentro de mi casa todo era distinto. El aire olía a miedo. Llevé a Lucía a la escuela. Caminamos en silencio, sus pequeños dedos aferrados a los míos con fuerza. En la puerta, la maestra Ramírez me recibió con una sonrisa cálida. «Buenos días, don Ernesto». «Lucía, ¿ya está mejor?» Asentí, aunque no sabía si era verdad. «Sí, gracias». La niña entró al salón sin mirar atrás. Me quedé un momento en la puerta, observándola. Se sentó en su lugar, sacó sus lápices y se quedó mirando por la ventana. No habló con nadie. No sonrió. Solo estaba presente. Regresé a casa con el alma en un puño. Encendí la estufa, preparé café de olla y me senté a la mesa con el periódico. La noticia de la redada ocupaba la primera plana. «Niña rescatada de sótano tras denuncia de abuelo», decía el titular. La foto mostraba a Sofía siendo cargada por los paramédicos. Al fondo, mi casa, mi vida expuesta. Pero lo que me heló la sangre fue el pie de foto. El sospechoso, Raúl M., fue detenido junto con su hermano Kevin.
Las autoridades investigan si hay más menores involucrados. Más menores. Esas dos palabras me golpearon como un puñetazo. Porque si Raúl no estaba solo, ¿quién más sabía que Lucía había hablado? A media mañana sonó el timbre. Abrí con cuidado. Era don Mateo, con su bastón y su cigarro encendido. Me miró a los ojos y supo al instante. «Te llamaron, ¿verdad?» Asentí. «¿Qué dijeron?» Le conté la llamada. Él frunció el ceño, apagó su cigarro contra la baranda y murmuró: «Ernesto, esto no termina con Raúl. Él no es el cerebro. Es solo el brazo». «¿Qué quieres decir?» «Que hay gente más arriba. Gente que mueve hilos. Y que ahora saben que tú sabes». Me senté en el escalón del porche, con las manos temblando. Don Mateo se sentó a mi lado. Hace años, en el rancho de los Valdez, desapareció una niña. Nunca la encontraron. Pero se rumoreaba que había una red. Hombres que se turnaban. Que compraban y vendían silencio. ¿Y por qué no dijeron nada? Porque en este barrio, Ernesto, el miedo es más fuerte que la justicia. Esa tarde fui a la comandancia. Morales me recibió en su oficina, con los ojos hundidos y el traje arrugado. «Don Ernesto, ¿qué necesita?» «La llamada de anoche». Alguien me amenazó. Dijo que sabía que Lucía está conmigo. Morales palideció. «¿Grabó la llamada?» «No». «Entonces, no hay evidencia». «Pero es una amenaza directa». «Lo sé», dijo, bajando la voz. «Pero sin prueba, no puedo asignarle protección». «Lo siento». Salí de la comandancia con el alma hecha trizas. Caminé sin rumbo, con el sol quemándome la nuca. Al pasar frente a la tiendita de doña Teresa, vi a un hombre que no reconocía. Alto, con lentes oscuros, parado junto al camión de hielo. Me miró fijamente. No apartó la vista hasta que doblé la esquina. Corrí a casa. Cerré el portón con llave. Revisé cada ventana. Luego, tomé a Lucía de la mano. «Mi niña, vamos a pasar unos días en casa de la tía Rosa. En el pueblo». Ella asintió, sin preguntar. Solo metió su muñeca en la mochila y me siguió. Al atardecer, estábamos en el camión rumbo al pueblo de mi hermana. El paisaje pasaba rápido, campos verdes, cerros lejanos, el río brillando bajo el sol. Lucía dormía en mi hombro, exhausta. Yo miraba por la ventana, preguntándome si alguna vez volveríamos a sentirnos seguros. Pero al llegar al pueblo, algo me detuvo. La casa de mi hermana tenía las luces apagadas, las cortinas cerradas, y en el jardín, el coche de Raúl. No era posible. Estaba en la cárcel. ¿O no? Me acerqué con cuidado. Toqué la puerta. Nadie respondió. Pero desde adentro escuché voces. Bajas, rápidas. Y luego, una risa. La risa de Kevin. Corrí de vuelta al camión, tomé a Lucía y salí del pueblo como alma que lleva el diablo. No sabía a dónde ir. Solo sabía que ya no había lugar seguro. Esa noche, dormimos en una pensión barata en las afueras de la ciudad. Lucía no preguntó nada. Solo se abrazó a mí y cerró los ojos. Yo me quedé despierto, escuchando cada ruido de la calle, cada paso en el pasillo. Al amanecer, tomé una decisión. Volví a la ciudad. Fui directo a la tiendita de doña Teresa. Le pedí al nieto de Mateo que revisara las cámaras de nuevo. «Busca a Kevin», le dije. Desde que lo arrestaron. El muchacho asintió. Revisó las grabaciones. Y lo que vimos me dejó sin aliento. Kevin nunca fue a la cárcel. Fue liberado al día siguiente. Y desde entonces había estado en mi casa, en la escuela de Lucía, en la tiendita, siguiéndome. «Don Ernesto», dijo el muchacho, con la voz temblorosa. «¿Está jugando con fuego?» «No», respondí. El fuego ya me alcanzó. Esa tarde, mientras caminaba de regreso, vi a Kevin parado frente a mi portón. Fumaba un cigarro, con las manos en los bolsillos, mirando mi casa como si fuera suya. Al verme, sonrió. Una sonrisa fría, sin alma. «Hola, suegro», dijo. «¿Listo para hablar?» No respondí. Solo tomé a Lucía de la mano y seguí caminando. Pero por dentro, supe que ya no había escape.
porque Kevin no venía solo. Y lo que quería no era solo silencio, era venganza. Capítulo 6. El hermano que nunca debería haber salido de la cárcel. Kevin estaba parado frente a mi portón, fumando un cigarro con la calma de quien ya no tiene nada que perder. Sus ojos, fríos como el acero, me atravesaron sin piedad. «Hola, suegro», dijo, con una sonrisa que no llegó a sus pupilas. «¿Listo para hablar?» No respondí. Solo tomé a Lucía de la mano y seguí caminando. Pero por dentro, supe que ya no había escape, porque Kevin no venía solo, y lo que quería no era solo silencio, era venganza. Y esa venganza tenía un nombre, mi nieta. El sol de la tarde caía a plomo sobre los techos de lámina, convirtiendo el barrio en un horno. Las paredes sudaban calor, y el aire olía a polvo quemado y aceite rancio. Caminé rápido, con Lucía aferrada a mi mano como si temiera que el suelo se abriera bajo sus pies. No miré atrás, pero sentí la mirada de Kevin clavada en mi espalda, pesada como una losa. Al llegar a casa, cerré el portón con doble llave. Revisé cada ventana. Corrí las cortinas. Luego, me senté en la sala con la escopeta vieja de mi padre apoyada contra la pared. No la había tocado en 20 años. Pero esa noche, la desarmé, la limpié, la engrasé. Por si acaso. Lucía no preguntó nada. Solo se sentó en el sofá, abrazando su muñeca de trapo, con los ojos fijos en la puerta, como si supiera que algo malo iba a cruzarla. «¿Quién es Kevin, abuelo?», preguntó al fin, con voz temblorosa. «El hermano de tu papá», respondí, sin mirarla. «Y no es de fiar». Ella asintió, como si ya lo supiera desde siempre. Luego, susurró. «Él también me miraba, cuando mamá no estaba». Sentí un puñal clavarse en el pecho, porque en esa frase no había solo miedo. Había memoria. A la mañana siguiente, fui a la escuela a recogerla temprano. No quería que estuviera sola ni un minuto. En la puerta, la maestra Ramírez me recibió con gesto preocupado. «Don Ernesto», anoche alguien preguntó por Lucía. «¿Quién?» «Un hombre alto, con lentes oscuros. Dijo que era su tío». Sentí que la sangre se me helaba. Kevin no tenía hijos. No tenía esposa. Pero sí tenía contactos. Y ahora sabía dónde estudiaba mi nieta. Llevé a Lucía al mercado, al parque, a la iglesia, a cualquier lugar donde hubiera gente. No podía dejarla sola, ni siquiera para ir al baño. Cada sombra me parecía una amenaza. Cada desconocido, un enemigo. Al atardecer, mientras preparaba frijoles, sonó el timbre. Abrí con cuidado. Era don Mateo, con su bastón y su cigarro encendido. Me miró a los ojos y supo al instante. «Te siguen, ¿verdad?». Asentí. Kevin estuvo frente a mi casa, y alguien preguntó por Lucía en la escuela. Don Mateo apagó su cigarro contra la baranda y murmuró: «Ernesto, esto no termina con Raúl. Él no es el cerebro. Es solo el brazo». «¿Qué quieres decir?». «Que hay gente más arriba. Gente que mueve hilos. Y que ahora saben que tú sabes». Me senté en el escalón del porche, con las manos temblando. Don Mateo se sentó a mi lado. «Hace años, en el rancho de los Valdez, desapareció una niña. Nunca la encontraron, pero se rumoreaba que había una red. Hombres que se turnaban, que compraban y vendían silencio. ¿Y por qué no dijeron nada? Porque en este barrio, Ernesto, el miedo es más fuerte que la justicia. Esa noche no pude dormir. Me quedé en la sala, escuchando cada crujido del viento, cada paso en la calle. Lucía dormía en mi habitación, con la puerta abierta. Cada tanto, susurraba en sueños: «No, tío Kevin, no otra vez». Al amanecer, tomé una decisión. Fui a la comandancia. Morales me recibió en su oficina, con los ojos hundidos y el traje arrugado. «Don Ernesto, ¿qué necesita?». «La llamada de anoche», alguien me amenazó. «Dijo que sabía que Lucía está conmigo». Morales palideció. «¿Grabó la llamada?». «No». «Entonces, no hay evidencia. Pero es una amenaza directa». «Lo sé», dijo, bajando la voz. «Pero sin prueba no puedo asignarle protección». «Lo siento». Salí de la comandancia con el alma hecha trizas.
Caminé sin rumbo, con el sol quemándome la nuca. Al pasar frente a la tiendita de doña Teresa, vi a un hombre que no reconocía. Alto, con lentes oscuros, parado junto al camión de hielo. Me miró fijamente. No apartó la vista hasta que doblé la esquina. Corrí a casa. Cerré el portón con llave. Revisé cada ventana. Luego, tomé a Lucía de la mano. Mi niña, vamos a pasar unos días en casa de la tía Rosa, en el pueblo. Ella asintió, sin preguntar. Solo metió su muñeca en la mochila y me siguió. Al atardecer, estábamos en el camión rumbo al pueblo de mi hermana. El paisaje pasaba rápido, campos verdes, cerros lejanos, el río brillando bajo el sol. Lucía dormía en mi hombro, exhausta. Yo miraba por la ventana, preguntándome si alguna vez volveríamos a sentirnos seguros. Pero al llegar al pueblo, algo me detuvo. La casa de mi hermana tenía las luces apagadas, las cortinas cerradas, y en el jardín, el coche de Raúl. No era posible. Estaba en la cárcel. ¿O no? Me acerqué con cuidado. Toqué la puerta. Nadie respondió. Pero desde adentro, escuché voces. Bajas, rápidas. Y luego, una risa. La risa de Kevin. Corrí de vuelta al camión, tomé a Lucía y salí del pueblo como alma que lleva el diablo. No sabía a dónde ir. Solo sabía que ya no había lugar seguro. Esa noche, dormimos en una pensión barata en las afueras de la ciudad. Lucía no preguntó nada. Solo se abrazó a mí y cerró los ojos. Yo me quedé despierto, escuchando cada ruido de la calle, cada paso en el pasillo. Al amanecer, tomé una decisión. Volví a la ciudad. Fui directo a la tiendita de doña Teresa. Le pedí al nieto de Mateo que revisara las cámaras de nuevo. «Busca a Kevin», le dije. Desde que lo arrestaron. El muchacho asintió. Revisó las grabaciones. Y lo que vimos me dejó sin aliento. Kevin nunca fue a la cárcel. Fue liberado al día siguiente. Y desde entonces había estado en mi casa, en la escuela de Lucía, en la tiendita, siguiéndome. «Don Ernesto», dijo el muchacho, con la voz temblorosa. «Está jugando con fuego». «No», respondí. El fuego ya me alcanzó. Esa tarde, mientras caminaba de regreso, vi a Kevin parado frente a mi portón. Fumaba un cigarro, con las manos en los bolsillos, mirando mi casa como si fuera suya. Al verme, sonrió. Una sonrisa fría, sin alma. «Hola, suegro», dijo. «¿Listo para hablar?» No respondí. Solo tomé a Lucía de la mano y seguí caminando. Pero por dentro, supe que ya no había escape. Porque Kevin no venía solo. Y lo que quería no era solo silencio. Era venganza. Y esa venganza tenía un nombre: mi nieta. Al llegar a casa, cerré bien las puertas. Preparé una sopa sencilla, pero Lucía apenas probó un sorbo. Se quedó en el sofá, abrazando su muñeca, con los ojos perdidos en la pared. «Abuelo», dijo de pronto. «¿Y si mamá también sabía?» La miré, sorprendido. «¿Qué quieres decir?» «Mamá me dejó contigo, pero no me dijo por qué. Solo me dijo, no cuentes lo que viste». ¿Y si ella también tenía miedo? ¿De Kevin? Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Porque si Valeria sabía, entonces no era víctima. Era cómplice. Esa noche, mientras Lucía dormía, salí al patio. El cielo estaba lleno de estrellas, pero no me dieron consuelo. Me senté en el escalón, con la escopeta a mi lado, y esperé. A la medianoche escuché un ruido. No fue el viento. No fue un gato. Fue el crujido de una bota sobre la grava. Me levanté despacio. Cargué la escopeta. Me acerqué al portón. Y allí, en la oscuridad, vi una sombra. Alta. Delgada. Kevin. Estaba trepando la reja trasera. Apunté con la escopeta. «Salga de mi propiedad», grité. La sombra se detuvo. Luego, una voz susurró: «No quiero lastimarla, viejo. Solo quiero a la niña». Apunté al cielo y disparé. El estruendo rompió la noche. Los perros ladraron. Las luces de las casas vecinas se encendieron. La sombra desapareció. Pero yo sabía que volvería. Porque los monstruos como Kevin nunca se rinden.
Y en ese momento, supe que ya no podía esperar a la policía. Yo sería su juez. Yo sería su verdugo. Capítulo 7. El juez que no esperaba a nadie. La noche que disparé al cielo, supe que ya no podía esperar a que la justicia hiciera su trabajo. Los monstruos como Kevin no entienden de leyes, entienden de miedo. Y esa noche, mientras recargaba la escopeta con manos temblorosas, decidí algo que jamás creí posible. Yo sería su juez. Yo sería su verdugo. Pero lo que no sabía era que Kevin no estaba solo, y que su red llegaba hasta la comandancia. El amanecer llegó con un silencio extraño. No hubo gallos cantando. No hubo vendedor de tamales gritando su pregón. Solo el viento, moviendo las hojas del bugambilia como si el barrio entero contuviera la respiración. Me quedé en el patio, con la escopeta apoyada contra la pared y los ojos fijos en la reja trasera. Allí, entre las piedras, encontré una huella. Pequeña, descalza. No era de Lucía. Sentí que el estómago se me revolvía. Alguien había estado en mi patio. Alguien que no pertenecía a este lugar. Recogí un mechón de cabello corto, oscuro, atrapado en la reja. Lo guardé en un sobre de papel, como si fuera una prueba, porque lo era. Llevé a Lucía a la escuela, pero no la dejé entrar. La senté en un banco frente al edificio, le di su mochila y le dije: «Quédate aquí. No hables con nadie. Si alguien se acerca, corre a la dirección». Ella asintió, abrazando su muñeca de trapo como si fuera su escudo. Sus ojos me decían que entendía, esto ya no era un juego. Fui directo a la tiendita de doña Teresa. El nieto de Mateo ya me esperaba, con la laptop abierta. «Don Ernesto, encontré algo», dijo, con la voz baja. Kevin no actúa solo. En la pantalla apareció una lista de nombres. Agentes, funcionarios municipales, incluso el nombre del jefe de Morales. Todos vinculados a una cuenta bancaria en el extranjero. Transferencias mensuales. Cifras altas. Demasiado altas para salarios de policía. ¿De dónde sacaste esto? De un correo que intercepté. Kevin lo envió anoche. Decía: «El viejo sigue vivo. Hay que callarlo antes de que hable con el periodista». Sentí un escalofrío. ¿Periodista? ¿Quién más sabía? ¿Qué periodista? El muchacho negó con la cabeza. No lo dice. Pero hay un archivo adjunto, con fotos de Lucía. Me mostró la pantalla. Allí estaba mi nieta, saliendo de la escuela, caminando al mercado, sentada en el parque. Alguien la seguía. Desde hace semanas. «Don Ernesto», dijo el muchacho, con los ojos llenos de miedo. «Esto es más grande de lo que pensamos». Asentí, porque en ese momento comprendí la verdad. Raúl y Kevin no eran los jefes. Eran solo los brazos. Regresé a la escuela. Lucía seguía en el banco, con la cabeza baja, dibujando en su cuaderno. Al verme, corrió a mis brazos. «¿Ya terminó, abuelo?» «No, mi niña», le dije, acariciándole el cabello. «Pero pronto terminará». La llevé a casa y cerré bien las puertas. Revisé cada ventana. Luego, saqué el viejo baúl de debajo de mi cama. Allí guardaba los papeles de Mariana, sus cartas, sus fotos y una pistola. Pequeña, de mi padre. Nunca la había usado. Pero esa noche, la limpié, la cargué y la escondí bajo mi almohada. Al atardecer, sonó el timbre. Abrí con la escopeta detrás de la puerta. Era don Mateo, con su bastón y su cigarro encendido. Me miró a los ojos y supo al instante. «Te siguen, ¿verdad?» Le mostré el mechón de cabello, las fotos, la lista de nombres. Él palideció. «Ernesto, esto no es solo una red. Es un cártel. ¿Y qué hago? Lo que nadie ha hecho. Exponerlos. Pero no a la policía. A la prensa». Me dio un nombre: Carlos Mendiola. Periodista de investigación. Había destapado casos de corrupción en el Estado. Vivía en Guadalajara. Tenía contactos en la Fiscalía Federal. «Llámalo», dijo don Mateo. «Pero desde un teléfono público. Y no digas tu nombre». Fui al puesto de periódicos de la esquina. Marqué el número con monedas temblorosas. Una voz grave respondió. «Sí, tengo pruebas de una red de secuestro infantil», dije, en voz baja.
con agentes de la policía involucrados. Hubo un silencio. Luego, ¿dónde estás? En la colonia San Isidro. No te muevas. Estaré allí en 1 hora. Colgué. Regresé a casa con el corazón en la garganta. Le dije a Lucía que íbamos a tener visita, que no abriera la puerta a nadie, que, si escuchaba un disparo, corriera al patio trasero y se escondiera en el pozo seco. ¿Por qué, abuelo? Porque hoy. Terminamos con esto. A las 7 de la noche, un auto negro se detuvo frente a mi casa. Bajó un hombre de unos 50 años, con barba canosa y una mochila al hombro. Me miró fijo, como si evaluara si era digno de confianza. Soy Carlos Mendiola. Lo invité a pasar. Le mostré todo: el vídeo, las fotos, la lista, el mechón de cabello. Él lo revisó en silencio, con los ojos cada vez más oscuros. Esto es suficiente para una investigación federal, dijo. Pero necesito más. Necesito que Lucía hable. No, respondí, firme. Ella ya sufrió demasiado. Entonces, necesito que usted grabe a Kevin. ¿Cómo? Cítelo. Dígale que tiene pruebas, que quiere negociar. Yo grabaré desde afuera. Me quedé en silencio. Era una trampa, pero también era la única forma. De acuerdo. Llamé a Kevin desde el teléfono público. Le dije que tenía el vídeo original, que quería venderlo, que me esperara en mi casa a medianoche. Si intentas algo, dijo, con voz fría, tu nieta no verá el amanecer. Colgó. Regresé a casa. Le dije a Lucía que íbamos a pasar la noche en casa de doña Rosa. La llevé al pueblo, la dejé con mi hermana y volví solo. A las 11, Carlos llegó con 2 micrófonos y una cámara oculta. Me colocó uno en la camisa. Escondió la cámara en el reloj de pared. Si las cosas se ponen feas, grita, Sofía. Me dijo. Es la señal para entrar. Asentí. A la medianoche, Kevin llegó. Solo, sin armas visibles. Pero sus ojos eran los de un asesino. ¿Dónde está el vídeo? Preguntó, sin saludar. Primero quiero saber quién más está involucrado, respondí. Él sonrió. Una sonrisa sin alma. ¿Crees que esto es un juego, viejo? El jefe de Morales, el alcalde, hasta el cura del pueblo. Todos saben. Y todos callan. ¿Por qué? Porque el silencio se paga bien. Se acercó. Me tomó del cuello con fuerza. Ahora, dame el vídeo. O tu nieta desaparecerá como Sofía. En ese momento, grité. Sofía. La puerta se abrió de golpe. Carlos entró con la cámara en mano. 2 agentes federales lo seguían. Kevin intentó huir, pero lo derribaron. Lo esposaron con violencia. Esto no termina aquí, gritó, mirándome con odio. Tú y la niña están muertos. Lo arrastraron fuera. El barrio entero salió a ver. Los vecinos murmuraban, asustados. Algunos lloraban. Carlos me abrazó. Lo logramos, don Ernesto. Ahora, la verdad saldrá a la luz. Pero yo no sentía alivio, porque en los ojos de Kevin no había derrota. Había promesa. Y esa promesa iba directo a Lucía. Capítulo 8. La verdad que no quiere morir. Cuando Carlos Mendiola salió de mi casa con las pruebas en su mochila, pensé que por fin todo terminaría. Que la justicia actuaría, que los nombres saldrían a la luz, que Lucía podría dormir sin pesadillas. Pero esa noche, mientras el viento agitaba las cortinas y el reloj marcaba la medianoche, recibí un mensaje. No fue una llamada. No fue una carta. Fue una foto, enviada desde un número desconocido. Lucía saliendo de la escuela, y detrás de ella, una sombra con lentes oscuros. El mensaje decía solo 3 palabras. Ella es nuestra. El teléfono se me resbaló de las manos y cayó al suelo con un golpe seco. Me quedé paralizado, mirando la pantalla como si pudiera quemarme la retina. La foto era nítida, demasiado nítida. Se veía a Lucía caminando con su mochila al hombro, abrazando su muñeca de trapo, ajena al peligro. Y detrás de ella, a unos metros, un hombre alto, con lentes oscuros y una gorra negra. No se veía su rostro, pero su postura era la de Kevin. Pero Kevin estaba esposado.
Lo habían llevado a la comandancia. ¿O no? Corrí al cuarto de Lucía. Dormía profundamente, con la respiración tranquila por primera vez en semanas. Le toqué la frente. Estaba tibia. Normal. Cerré la puerta con llave y regresé a la sala. Revisé cada ventana, cada cerrojo. Luego, llamé a Carlos. ¿Ya viste esto?, le pregunté, con la voz temblorosa. Sí, respondió. Lo recibí hace una hora. No fue Kevin. Fue alguien más. Alguien que aún está libre. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Porque si Kevin no envió el mensaje, entonces hay otro. Al amanecer, fui a recoger a Lucía a casa de mi hermana. El viaje fue en silencio. Ella me miraba de reojo, como si supiera que algo andaba mal. ¿Ya terminó todo, abuelo?, preguntó, al bajar del camión. Casi, mi niña, mentí. Ya casi. La llevé a la escuela, pero no la dejé entrar sola. La acompañé hasta la puerta del salón. La maestra Ramírez me recibió con una sonrisa cálida. Don Ernesto, ya leí el periódico. Gracias por no rendirse. Asentí. Pero no había alivio en mi pecho. Solo un peso frío, como una piedra en el estómago. Regresé a casa y encendí la radio. La voz del locutor decía: tras la redada en la colonia San Isidro, se ha confirmado la participación de al menos 3 agentes de la policía local en una red de secuestro infantil. Entre los detenidos, Raúl M. y su hermano Kevin M., quienes operaban desde una vivienda que, según testigos, funcionaba como centro de retención temporal. Apagué la radio. No quería escuchar más, porque en esa noticia faltaba lo más importante: el nombre del jefe. Fui a la tiendita de doña Teresa. El nieto de Mateo ya me esperaba, con la laptop abierta. Don Ernesto, encontré algo más, dijo, con la voz baja. Kevin no actuaba solo. Había reuniones. ¿En la iglesia? ¿En la iglesia? Sí. Los domingos, después de misa. El padre Ignacio los recibía en la sacristía. Sentí que la sangre se me helaba. El padre Ignacio, el mismo que me había dado ánimo cuando Mariana murió. El mismo que bendecía a Lucía cada cumpleaños. ¿También él? ¿Tienes pruebas? Grabaciones de audio. De las cámaras de seguridad del campanario. Escuche. Puso un archivo. Se escuchaba la voz del padre Ignacio, calmada, firme. El silencio es virtud, hermanos. Y la lealtad se paga bien. Luego, risas. La de Kevin. La de Raúl. Y otra, más grave. La del jefe de Morales. Don Ernesto, dijo el muchacho. Esto es una bomba. Asentí. Porque en ese momento comprendí la verdad. La red no estaba en la casa de Raúl. Estaba en toda la colonia. Regresé a casa con el alma en un puño. Le dije a Lucía que íbamos a pasar la noche en otro lugar. Que no abriera la puerta a nadie. Que, si escuchaba un disparo, corriera al patio trasero y se escondiera en el pozo seco. ¿Otra vez, abuelo? Sí, mi niña. Otra vez. Al atardecer, Carlos llegó con 2 agentes federales. Me entregó un chaleco antibalas. Póngaselo, dijo. Esta noche entramos a la iglesia. ¿A la iglesia? Sí. El padre Ignacio tiene una caja fuerte en la sacristía. Ahí guarda los registros, los nombres, las cuentas. Me puse el chaleco con manos temblorosas. Luego cargué la escopeta, no por si disparaba, sino por si me disparaban a mí. A las 9 de la noche nos escondimos entre los árboles del atrio. La iglesia estaba a oscuras, pero una luz titilaba en la sacristía. Alguien estaba adentro. Carlos hizo una señal. Los agentes avanzaron en silencio. Yo lo seguí, con el corazón golpeándome las costillas. Entramos por la puerta trasera. El olor a incienso y cera derretida me envolvió como un sudario. En la sacristía, el padre Ignacio estaba de espaldas, abriendo una caja fuerte empotrada en la pared. «¡Alto!», gritó Carlos. El sacerdote se giró lentamente. No mostró sorpresa, solo una sonrisa triste. «Don Ernesto», dijo. Debería haberse quedado en su casa. «¿Por qué?», pregunté, con la voz quebrada. «¿Por qué hiciste esto?»,
Porque el mundo necesita orden, respondió. Y el orden, a veces requiere sacrificios. Uno de los agentes lo esposó. Otro abrió la caja fuerte. Dentro había carpetas, fotos, listas, nombres de niñas, fechas, montos, y una foto de Lucía. Carajo, murmuró Carlos. Te tenían en la lista. Sentí que las piernas me fallaban. Porque en esa foto, Lucía tenía solo 4 años. Raúl ya la vigilaba desde entonces. Regresamos a casa al amanecer. Lucía dormía en el sofá, abrazando su muñeca. Le acaricié el cabello y le susurré. Ya terminó, mi niña. Ya terminó. Pero por dentro, sabía que no era cierto. Porque aunque el padre Ignacio estaba preso, la red seguía viva. Al mediodía, sonó el timbre. Abrí con cuidado. Era don Mateo, con su bastón y su cigarro encendido. Me miró a los ojos y supo al instante. Lo lograron, ¿verdad? Le mostré las carpetas. Él palideció. Ernesto, esto no es solo una red. Es un cártel con raíces en la iglesia, la policía, el gobierno. Y ahora saben que tú sabes. ¿Qué hago? Lo que siempre has hecho. Proteger a Lucía. Esa noche, mientras preparaba frijoles, Lucía me preguntó. Abuelo, ¿mamá también sabía? La miré, sorprendido. ¿Por qué lo dices? Porque la noche que me dejó aquí, me dijo, no cuentes lo que viste. Por tu bien y por el de tu abuelo. Sentí un puñal clavarse en el pecho. Porque si Valeria sabía, entonces no era víctima. Era cómplice. Al atardecer, recibí una llamada. Era la madre de Sofía. Don Ernesto, dijo, con la voz temblorosa. Gracias por devolverme a mi hija. Pero hay algo que debes saber. ¿Qué? Antes de desaparecer, Sofía me dijo que vio a una mujer, alta, con el pelo largo, que le daba de comer en el sótano. Le decía, tranquila, pronto vendrá tu mamá. Pero esa mujer era su nuera. Colgué el teléfono con las manos temblando. Valeria no solo sabía, participaba. Esa noche no pude dormir. Me senté en la mecedora, con la escopeta a mi lado, escuchando cada crujido del viento. Lucía dormía en mi habitación, con la puerta abierta. Cada tanto, susurraba en sueños, «Mamá, no me dejes otra vez». Al amanecer, tomé una decisión. Llamé a Carlos. Necesito que Lucía esté a salvo. Para siempre. ¿Qué piensa hacer? Entregarla a una familia de acogida. Lejos de aquí. Lejos de todos. ¿Y usted? Yo me quedaré. Porque si alguien quiere venganza, que venga por mí. Esa tarde, mientras Lucía jugaba en el patio, le dije, «Mi niña, voy a llevarte a un lugar donde estarás segura. Donde nadie te hará daño». Ella me miró con esos ojos que parecían mayores que su edad. «¿Y tú, abuelo?» «Yo estaré bien. Siempre te cuidaré, aunque no esté contigo». Ella asintió, como si lo supiera desde siempre. Luego, abrazó su muñeca y dijo, «Entonces, ya soy solo tuya, abuelo. Para siempre». Le acaricié el cabello y le serví un plato humeante. «Siempre lo fuiste, mi vida. Siempre lo fuiste». Y en ese momento, supe que la familia no se elige por sangre, sino por quien te protege cuando el mundo se derrumba. Pero mientras el sol se ponía tras los techos de lámina, sentí que algo no encajaba, porque en la lista de la caja fuerte faltaba un nombre, y ese nombre era el mío. Capítulo 9. El nombre que faltaba. En la lista de la caja fuerte del padre Ignacio había decenas de nombres, agentes, funcionarios, hasta el alcalde del pueblo, pero entre todas esas hojas manchadas de tinta y maldad, faltaba uno. Y cuando lo vi ausente, sentí un frío que no venía del invierno, sino del alma, porque ese nombre no estaba escrito, porque no necesitaba estarlo. Todos sabían quién era, y todos callaban, incluso yo. Hasta ahora. La noche después de la redada en la iglesia, no pude dormir. Me senté en la mecedora, con la vela del altar titilando frente a mí y el ramo de bugambilias proyectando sombras largas en la pared. Lucía dormía en mi habitación, con la puerta entreabierta, abrazando su muñeca como si esa tela gastada fuera lo único que la separaba del abismo. Afuera,
El barrio fingía normalidad, un perro ladraba, un vendedor gritaba «¡Elotes calientes!». Una pareja discutía en la cantina. Pero dentro de mi casa todo era distinto. El aire olía a verdad y a traición, porque en la lista de la caja fuerte faltaba el nombre de Valeria, mi nuera, la madre de Lucía, la mujer que una noche me entregó a mi nieta con los ojos rojos y las manos temblando, y me dijo, solo una noche, mamá, por favor. Al amanecer, fui a la comandancia. Morales me recibió en su oficina, con los ojos hundidos y el traje arrugado, pero esta vez no había escepticismo en su mirada. Solo urgencia. Don Ernesto, encontramos más. Hay cuentas en el extranjero, transferencias mensuales, y todas pasan por una mujer. ¿Valeria? Asintió. Sí, ella no solo sabía, era la enlace. Recibía a las niñas, las calmaba, les decía que sus mamás vendrían pronto. Mientras, Raúl y Kevin las encerraban. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies, porque si Valeria era parte de esto, entonces Lucía nunca estuvo a salvo en su propia casa. ¿Dónde está ahora? Desapareció la noche de la redada. Dejó su coche en el aeropuerto. No ha vuelto. Salí de la comandancia con el alma hecha trizas. Caminé sin rumbo, con el sol quemándome la nuca. Al pasar frente a la tiendita de doña Teresa, vi a un hombre que no reconocía. Alto, con lentes oscuros, parado junto al camión de hielo. Me miró fijamente. No apartó la vista hasta que doblé la esquina. Corrí a casa. Cerré el portón con llave. Revisé cada ventana. Luego, tomé a Lucía de la mano. Mi niña, vamos a pasar unos días en casa de la tía Rosa. En el pueblo. Ella asintió, sin preguntar. Solo metió su muñeca en la mochila y me siguió. Al atardecer, estábamos en el camión rumbo al pueblo de mi hermana. El paisaje pasaba rápido, campos verdes, cerros lejanos, el río brillando bajo el sol. Lucía dormía en mi hombro, exhausta. Yo miraba por la ventana, preguntándome si alguna vez volveríamos a sentirnos seguros. Pero al llegar al pueblo, algo me detuvo. La casa de mi hermana tenía las luces apagadas, las cortinas cerradas, y en el jardín, el coche de Valeria. No era posible. Estaba en el aeropuerto. ¿O no? Me acerqué con cuidado. Toqué la puerta. Nadie respondió. Pero desde dentro, escuché voces, bajas, rápidas, y luego, una risa, la risa de Valeria. Corrí de vuelta al camión, tomé a Lucía y salí del pueblo como alma que lleva el diablo. No sabía a dónde ir. Solo sabía que ya no había lugar seguro. Esa noche, dormimos en una pensión barata en las afueras de la ciudad. Lucía no preguntó nada. Solo se abrazó a mí y cerró los ojos. Yo me quedé despierto, escuchando cada ruido de la calle, cada paso en el pasillo. Al amanecer, tomé una decisión. Volví a la ciudad. Fui directo a la tiendita de doña Teresa. Le pedí al nieto de Mateo que revisara las cámaras de nuevo. «Busca a Valeria», le dije. Desde que desapareció. El muchacho asintió. Revisó las grabaciones. Y lo que vimos me dejó sin aliento. Valeria nunca fue al aeropuerto. Fue a la iglesia, y desde allí se reunió con un hombre de traje oscuro. El mismo que aparece en las fotos con el alcalde. «Don Ernesto», dijo el muchacho, con la voz temblorosa. Ella no huyó. Está coordinando la red desde afuera. Regresé a casa con el corazón en la garganta. Le dije a Lucía que íbamos a tener visita, que no abriera la puerta a nadie, que, si escuchaba un disparo, corriera al patio trasero y se escondiera en el pozo seco. ¿Por qué, abuelo? Porque hoy terminamos con esto. A las 7 de la noche, Carlos Mendiola llegó con 2 agentes federales. Me entregó un chaleco antibalas. «Póngaselo», dijo. Esta noche entramos a la casa de su hermana. ¿Cómo saben que está allí? Porque Valeria cometió un error. Llamó a Lucía desde un teléfono público. Y nosotros rastreamos la señal. Me puse el chaleco con manos temblorosas. Luego cargué la escopeta. No por si disparaba, sino por si me disparaban a mí. A las 9 de la noche
Nos escondimos entre los árboles del patio trasero de la casa de mi hermana. Las luces estaban encendidas. Se escuchaba música suave y risas. Valeria estaba allí. Y no estaba sola. Carlos hizo una señal. Los agentes avanzaron en silencio. Yo lo seguí, con el corazón golpeándome las costillas. Entramos por la puerta trasera. El olor a café y canela me envolvió como un sudario. En la sala, Valeria estaba sentada en el sofá, hablando por teléfono. Sí, Lucía sigue con el viejo. No sabe nada. Pero hay que callarlo antes de que hable con la prensa. Al vernos, soltó el teléfono y se puso de pie. «Abuelo», dijo, con una sonrisa falsa. «¡Qué sorpresa! ¿Por qué, Valeria?», pregunté, con la voz quebrada. «¿Por qué hiciste esto?». «Porque el mundo necesita orden», respondió. «Y el orden, a veces requiere sacrificios». Uno de los agentes la esposó. Otro revisó la casa. En el cuarto de huéspedes, encontraron fotos. Listas, nombres de niñas, fechas, montos, y una foto de Lucía. «Carajo», murmuró Carlos. «Te tenían en la lista». Sentí que las piernas me fallaban, porque en esa foto Lucía tenía solo 4 años. Valeria ya la vigilaba desde entonces. Regresamos a casa al amanecer. Lucía dormía en el sofá, abrazando su muñeca. Le acaricié el cabello y le susurré: «Ya terminó, mi niña. Ya terminó». Pero por dentro sabía que no era cierto, porque aunque Valeria estaba presa, la red seguía viva. Al mediodía sonó el timbre. Abrí con cuidado. Era don Mateo, con su bastón y su cigarro encendido. Me miró a los ojos y supo al instante: «Lo lograron, ¿verdad?». Le mostré las carpetas. Él palideció. «Ernesto, esto no es solo una red. Es un cártel con raíces en la iglesia, la policía, el gobierno. Y ahora saben que tú sabes. ¿Qué hago? Lo que siempre has hecho. Proteger a Lucía». Esa noche, mientras preparaba frijoles, Lucía me preguntó: «Abuelo, ¿mamá también sabía?». La miré, sorprendido. «¿Por qué lo dices?». «Porque la noche que me dejó aquí, me dijo, no cuentes lo que viste. Por tu bien y por el de tu abuelo». Sentí un puñal clavarse en el pecho, porque si Valeria sabía, entonces no era víctima, era cómplice. Al atardecer, recibí una llamada. Era la madre de Sofía. «Don Ernesto», dijo, con la voz temblorosa, «gracias por devolverme a mi hija. Pero hay algo que debes saber». «¿Qué?». Antes de desaparecer, Sofía me dijo que vio a una mujer, alta, con el pelo largo, que le daba de comer en el sótano. Le decía: «Tranquila, pronto vendrá tu mamá». Pero esa mujer era su nuera. Colgué el teléfono con las manos temblando. Valeria no solo sabía, participaba. Esa noche no pude dormir. Me senté en la mecedora, con la escopeta a mi lado, escuchando cada crujido del viento. Lucía dormía en mi habitación, con la puerta abierta. Cada tanto, susurraba en sueños: «Mamá, no me dejes otra vez». Al amanecer, tomé una decisión. Llamé a Carlos. «Necesito que Lucía esté a salvo. Para siempre». «¿Qué piensa hacer?». «Entregarla a una familia de acogida. Lejos de aquí. Lejos de todos». «¿Y usted?». «Yo me quedaré. Porque si alguien quiere venganza, que venga por mí». Esa tarde, mientras Lucía jugaba en el patio, le dije: «Mi niña, voy a llevarte a un lugar donde estarás segura, donde nadie te hará daño». Ella me miró con esos ojos que parecían mayores que su edad. «¿Y tú, abuelo?». «Yo estaré bien. Siempre te cuidaré, aunque no esté contigo». Ella asintió, como si lo supiera desde siempre. Luego, abrazó su muñeca y dijo: «Entonces, ya soy solo tuya, abuelo. Para siempre». Le acaricié el cabello y le serví un plato humeante. «Siempre lo fuiste, mi vida. Siempre lo fuiste». Y en ese momento, supe que la familia no se elige por sangre, sino por quien te protege cuando el mundo se derrumba. Pero mientras el sol se ponía tras los techos de lámina, sentí que algo no encajaba, porque en la lista de la caja fuerte faltaba un nombre, y ese nombre
Era el mío. Capítulo 10. La última verdad. La noche que arrestaron a Valeria, el barrio entero contuvo la respiración. Las luces de las patrullas tiñeron las paredes de rojo y azul, como si el cielo mismo llorara sangre y justicia. Pero mientras los agentes la esposaban, ella no lloró. No gritó. Solo me miró y sonrió. Una sonrisa fría, sin remordimiento. Y en ese instante, supe que la red no había terminado con su captura. Porque los verdaderos monstruos nunca están solos. Y el último nombre en la lista era el que más dolía. El amanecer llegó con un silencio extraño. No hubo gallos cantando. No hubo vendedor de tamales gritando su pregón. Solo el viento, moviendo las hojas del bugambilia como si el barrio entero contuviera la respiración. Me senté en la mecedora, con la escopeta apoyada contra la pared y los ojos fijos en la reja trasera. Allí, entre las piedras, encontré una huella. Pequeña, descalza. No era de Lucía. Sentí que el estómago se me revolvía. Alguien había estado en mi patio. Alguien que no pertenecía a este lugar. Recogí un mechón de cabello corto, oscuro, atrapado en la reja. Lo guardé en un sobre de papel, como si fuera una prueba, porque lo era. Llevé a Lucía a la escuela, pero no la dejé entrar. La senté en un banco frente al edificio, le di su mochila y le dije: «Quédate aquí. No hables con nadie. Si alguien se acerca, corre a la dirección». Ella asintió, abrazando su muñeca de trapo como si fuera su escudo. Sus ojos me decían que entendía, esto ya no era un juego. Fui directo a la tiendita de doña Teresa. El nieto de Mateo ya me esperaba, con la laptop abierta. «Don Ernesto, encontré algo», dijo, con la voz baja. Valeria no actuaba sola. En la pantalla apareció una lista de nombres. Agentes, funcionarios municipales, incluso el nombre del jefe de Morales. Todos vinculados a una cuenta bancaria en el extranjero. Transferencias mensuales. Cifras altas. Demasiado altas para salarios de policía. ¿De dónde sacaste esto? De un correo que intercepté. Valeria lo envió anoche. Decía: «El viejo sigue vivo. Hay que callarlo antes de que hable con el periodista». Sentí un escalofrío. ¿Periodista? ¿Quién más sabía? ¿Qué periodista? El muchacho negó con la cabeza. No lo dice. Pero hay un archivo adjunto, con fotos de Lucía. Me mostró la pantalla. Allí estaba mi nieta, saliendo de la escuela, caminando al mercado, sentada en el parque. Alguien la seguía. Desde hace semanas. «Don Ernesto», dijo el muchacho, con los ojos llenos de miedo. «Esto es más grande de lo que pensamos». Asentí, porque en ese momento comprendí la verdad. Raúl, Kevin y Valeria no eran los jefes. Eran solo los brazos. Regresé a la escuela. Lucía seguía en el banco, con la cabeza baja, dibujando en su cuaderno. Al verme, corrió a mis brazos. «¿Ya terminó, abuelo?» «No, mi niña», le dije, acariciándole el cabello. «Pero pronto terminará». La llevé a casa y cerré bien las puertas. Revisé cada ventana. Luego, saqué el viejo baúl de debajo de mi cama. Allí guardaba los papeles de Mariana, sus cartas, sus fotos y una pistola. Pequeña, de mi padre. Nunca la había usado. Pero esa noche, la limpié, la cargué y la escondí bajo mi almohada. Al atardecer, sonó el timbre. Abrí con la escopeta detrás de la puerta. Era don Mateo, con su bastón y su cigarro encendido. Me miró a los ojos y supo al instante. «Te siguen, ¿verdad?» Le mostré el mechón de cabello, las fotos, la lista de nombres. Él palideció. «Ernesto, esto no es solo una red. Es un cártel. ¿Y qué hago? Lo que nadie ha hecho. Exponerlos. Pero no a la policía. A la prensa». Me dio un nombre: Carlos Mendiola. Periodista de investigación. Había destapado casos de corrupción en el Estado. Vivía en Guadalajara. Tenía contactos en la Fiscalía Federal. «Llámalo», dijo don Mateo. «Pero desde un teléfono público. Y no digas tu nombre». Fui al puesto de periódicos de la esquina. Marqué el número con monedas temblorosas. Una voz grave respondió: «¿Sí?
Tengo pruebas de una red de secuestro infantil, dije, en voz baja. Con agentes de la policía involucrados. Hubo un silencio. Luego, ¿dónde estás? En la colonia San Isidro. No te muevas. Estaré allí en 1 hora. Colgué. Regresé a casa con el corazón en la garganta. Le dije a Lucía que íbamos a tener visita, que no abriera la puerta a nadie, que, si escuchaba un disparo, corriera al patio trasero y se escondiera en el pozo seco. ¿Por qué, abuelo? Porque hoy terminamos con esto. A las 7 de la noche, un auto negro se detuvo frente a mi casa. Bajó un hombre de unos 50 años, con barba canosa y una mochila al hombro. Me miró fijo, como si evaluara si era digno de confianza. Soy Carlos Mendiola. Lo invité a pasar. Le mostré todo, el vídeo, las fotos, la lista, el mechón de cabello. Él lo revisó en silencio, con los ojos cada vez más oscuros. Esto es suficiente para una investigación federal, dijo. Pero necesito más. Necesito que Lucía hable. No, respondí, firme. Ella ya sufrió demasiado. Entonces, necesito que usted grabe a Valeria. ¿Cómo? Cítela. Dígale que tiene pruebas, que quiere negociar. Yo grabaré desde afuera. Me quedé en silencio. Era una trampa, pero también era la única forma. De acuerdo. Llamé a Valeria desde el teléfono público. Le dije que tenía el vídeo original, que quería venderlo, que me esperara en mi casa a medianoche. Si intentas algo, dijo, con voz fría, tu nieta no verá el amanecer. Colgó. Regresé a casa. Le dije a Lucía que íbamos a pasar la noche en casa de doña Rosa. La llevé al pueblo, la dejé con mi hermana, y volví solo. A las 11, Carlos llegó con 2 micrófonos y una cámara oculta. Me colocó uno en la camisa. Escondió la cámara en el reloj de pared. Si las cosas se ponen feas, grita, Sofía. Me dijo. Es la señal para entrar. Asentí. A la medianoche, Valeria llegó. Solo, sin armas visibles. Pero sus ojos eran los de una asesina. ¿Dónde está el vídeo? Preguntó, sin saludar. Primero quiero saber quién más está involucrado, respondí. Ella sonrió. Una sonrisa sin alma. ¿Crees que esto es un juego, viejo? El jefe de Morales, el alcalde, hasta el cura del pueblo. Todos saben. Y todos callan. ¿Por qué? Porque el silencio se paga bien. Se acercó. Me tomó del cuello con fuerza. Ahora, dame el vídeo. O tu nieta desaparecerá como Sofía. En ese momento, grité. Sofía. La puerta se abrió de golpe. Carlos entró con la cámara en mano. 2 agentes federales lo seguían. Valeria intentó huir, pero la derribaron. La esposaron con violencia. Esto no termina aquí, gritó, mirándome con odio. Tú y la niña están muertos. La arrastraron fuera. El barrio entero salió a ver. Los vecinos murmuraban, asustados. Algunos lloraban. Carlos me abrazó. Lo logramos, don Ernesto. Ahora, la verdad saldrá a la luz. Pero yo no sentía alivio, porque en los ojos de Valeria no había derrota. Había promesa, y esa promesa iba directo a Lucía. Al amanecer, fui a recoger a Lucía. La niña me abrazó con fuerza. ¿Ya terminó todo, abuelo? Sí, mi niña, le dije, esta vez sin mentir. Ya terminó. Esa tarde, el periódico publicó la noticia en primera plana. Red de secuestro infantil desmantelada en San Isidro, decía el titular. La foto mostraba a Valeria siendo esposada. Al fondo, mi casa. Mi vida expuesta. Pero esta vez, nadie se burló. Nadie murmuró. Solo hubo silencio. Y respeto. A la semana, Sofía y su familia vinieron a visitarnos. La niña corrió a abrazar a Lucía. Las dos jugaron en el patio como si el mundo nunca las hubiera lastimado. Antes de irse, la madre de Sofía me entregó una carta. Gracias por no rendirse, dijo, con lágrimas en los ojos. En la carta, escribió, usted no solo salvó a mi hija, salvó la fe en la humanidad. Esa noche, mientras Lucía dormía, me senté en la mecedora con la vela del altar titilando frente a mí.
El ramo de bugambilias proyectaba sombras largas en la pared. Fuera, el barrio volvía a su ritmo, niños jugando, vendedores gritando, guitarras rasgueando en la cantina. Todo parecía normal, pero nada volvería a ser como antes, porque aunque la red había caído, yo ya no era el mismo hombre. Miré la foto de Mariana en el altar. Le susurré: cumplí mi promesa, hija. Protegí a Lucía. Saqué la verdad a la luz. Y en ese momento, sentí una brisa suave rozar mi mejilla, como si ella me acariciara desde el cielo. Lucía entró en silencio y se sentó a mi lado, abrazando su muñeca de trapo. Abuelo, ¿soy una heroína? La abracé con fuerza. Sí, mi niña. Eres la más valiente de todas. Ella sonrió. Por primera vez en semanas, una sonrisa verdadera. Y yo supe que, aunque el mundo esté lleno de monstruos, la luz siempre encuentra una grieta para entrar.